llamarme cristiano? Y esta pregunta yo me la formulaba. Estuvimos en cierto lugar en una reunión con algunas personas y me llamaba la atención que muchos que saludé decían que eran cristianos, ¿no? Y usted conoce que a veces conocemos a personas, ¿verdad? Y nos dicen, no, yo también soy cristiano, pero ya en nuestra mente hay cierta pregunta como de decir, bueno, cristiano, pero ¿de cuáles? ¿No? Desgraciadamente hoy en día esa palabra se ha diluido y no identifica realmente a alguien en especial, ¿no? Hay muchas personas que se consideran cristianos, cristianos ortodoxos, cristianos católicos, cristianos protestantes, cristianos incluso hasta los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Y entonces, ¿qué nos identifica con esa palabra o de dónde surgió? Primero vamos a entender que la palabra cristiano no se originó entre los seguidores de Jesús, aunque hace referencia a un seguidor de Jesús. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 26, que ya ha pasado algún tiempo de que la iglesia empezó a crecer en un lugar llamado Antioquía. Había varios lugares que se llamaban Antioquía, este estaba en Asia. Dice que en ese lugar, en Antioquía, debido a que ellos encontraron ese comportamiento en ellos y se hablaba de Cristo, que la palabra Cristo significa ungido. La palabra Cristo y la palabra Mesías significa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Mesías es la palabra hebrea para ungido y Cristo, que se deriva de la palabra griega Christos, es la traducción a esa palabra que es ungido o el Mesías. Entonces les dije que estábamos en Hechos capítulo 11, versículo 26. Déjenme localizarla. Ok, dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Quien estudia el origen de las palabras, al parecer ese nombre que les decían a los discípulos era como una burla, era despectivo, no era una cosa favorable, y entonces se les empezó a llamar cristianos. Pero entre la iglesia al principio no se llamaban así, no decían yo soy cristiano, entre ellos incluso se llamaban, como las cartas de Pablo a la iglesia, dice a los llamados santos, se llamaba a los discípulos, se les hablaba a los hermanos, pero no a los cristianos. Les digo, hoy en día esa palabra se ha diluido en su significado porque cuando alguien se presenta y usted platica con alguna persona y le dice que es cristiano, pues bueno, pero cristiano ¿de cuáles? Y hay mucha gente que dice que es cristiano, pero realmente pues no vive ni remotamente las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué es un cristiano? Bueno, un cristiano debería ser un seguidor de Cristo. Alguien que profesa su fe en Jesucristo. Y no es una religión, sino es realmente la unión que tiene una persona con Dios a través de Cristo Jesús. Así que un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y su confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Jesús murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la
Por eso dice ahí la Escritura, ¿verdad?, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Hay muchas personas que conocemos que dicen que son cristianos y que casi les pedimos de favor, no andes diciendo que eres cristiano porque nos quemas a todos, ¿no? A lo mejor habrá uno por aquí, ¿no? Mejor no digas nada, ¿verdad? Y es que hay algo muy interesante. Cuando los discípulos, Pedro y Juan, fueron llamados al concilio, al mismo lugar donde fue juzgado Jesús, estaban frente a las mismas personas que habían conspirado para buscar la forma de asesinar ¿a quién? A Jesús, de una forma aparentemente legal. Pero ellos tuvieron de nuevo, porque les preguntaron ¿en qué nombre hicieron esa sanidad? La de aquel hombre que tenía problemas en sus pies, que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna. Y entonces dice que les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y estos hombres, Pedro y Juan, eran pescadores, eran gente sencilla, gente humilde, no fueron a la universidad, no estudiaron a los pies de un gran maestro judío, sino que eran gente del pueblo, gente normal. Dice que ellos con denuedo testificaron delante de esas personas sin temor, sin miedo, y que les dijeron: juzguen ustedes, ya que están aquí para juzgar, ya que ellos se habían encargado de juzgar injustamente ¿a quién? A Jesús. Juzguen ustedes si es lo correcto obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Dice que los sacaron aparte en lo que ellos empezaron a deliberar acerca, pero esa palabra que ellos dijeron quedó resonando ¿en dónde? En sus oídos, en sus corazones. Juzguen ustedes, están aquí para juzgar. ¿A quién debemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y algo muy importante, dice que ellos les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces el asunto de llamarse cristiano no debe salir de nosotros, sino de quienes están a nuestro alrededor. Deben de reconocer que en nosotros hay algo que es de parte de Dios. Y dice que ahí uno de los principales fariseos les dijo: miren, tengan cuidado lo que ustedes pretenden hacer, porque hay muchos seguidores de mucha gente. En tal tiempo se levantó una sedición y muchos siguieron a esa persona, pero mataron al líder y se acabó todo. Dice: si esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Va a perecer. Pero si es de Dios, no vaya a ser que se encuentren ustedes luchando en contra de Dios. Entonces, ¿cómo saber que somos cristianos verdaderos? Pablo decía en sus cartas, dice que había andado en peligros en el camino, peligros en la ciudad, peligros en los viajes, peligros de asaltantes, muchos peligros. Pero dice también entre falsos hermanos. Entonces, si él define que hay falsos hermanos, quiere decir que hay falsos hermanos y hermanos ¿qué? Verdaderos. Y como en todo hay dos caras de una misma moneda. Puede ser que haya falsos cristianos y haya cristianos verdaderos. ¿Cómo podemos identificar quién es verdaderamente un cristiano o qué es un cristiano verdadero? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, vamos a leer en el verso 6, que nos dice: el que dice que permanece en él, se refiere en Jesús, ¿qué debe de pasar? Debe andar como él
anduvo. Tan sencillo como eso, pero a la vez tan complicado, tan difícil. Si eres cristiano, pues debes de imitar en tu vida ¿a quién? A Cristo. Debes de andar como Él anduvo. Esto es un proceso también. A nadie se le pide que de la noche a la mañana cambie, pero sí se les pide que en el transcurso de este proceso pongan lo mejor de nosotros, lo de cada uno, lo mejor de cada uno, para reflejar en nuestra vida la luz de Cristo. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Dice la palabra que es por fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Nuestra fe debe estar centrada en Jesús. Ahora les digo que como se ha diluido tanto, hoy hay un movimiento que se llama mesiánico, que dicen, ellos ya no se identifican como cristianos. Dicen, no, nosotros no somos cristianos. Los cristianos están mal, los cristianos de esto, los cristianos de lo otro, los cristianos de lo aquello. Nosotros somos mesiánicos. Pero es una contradicción, ¿no? Porque ya les dije que Cristo significa lo mismo que Mesías. Cristiano significa lo mismo que mesiánico. Las dos cosas son, o deberían de ser, lo mismo, pero siempre el ego del hombre, ¿verdad? De decir, no, yo soy más santo, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquel. Entonces, hoy estamos identificando. ¿Deberíamos nosotros llamarnos cristianos? Pero vamos a entender que el cristiano es una persona que se ha comprometido a seguir y a imitar a Jesús. Pablo decía, sed imitadores de mí. Uno podría pensar, qué presumido, ¿no? Qué vanidoso este Pablo, pero dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si usted y yo hemos decidido seguir a Jesús, debe de reflejarse en nuestra vida, la vida de Cristo. Ya dijimos que, ¿cómo llegamos a este punto? En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Dice que es por fe. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es la piedra fundamental de tu vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en dónde, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, va a haber una consecuencia. La consecuencia es que vas a ser salvo. Creer en tu corazón. Ahora, este creer no es el tema, pero en otra ocasión quizás lo platiquemos más a profundidad sobre el asunto de que ya ven que hay un debate entre que si la salvación se pierde o no se pierde, que si salvo, siempre salvo, hay una doctrina. No lo vamos a ver hoy, pero aquí el verbo de creer debe de estar siempre en presente. Si usted después deja de creer, eso ya no le sirvió de nada, porque Jesús nos dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa fidelidad, esa confianza, esa permanencia es la que nos va a permitir recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna. Entonces, tenemos que comprender que Él murió por nuestros pecados, pero también que Él resucitó para darnos la victoria. Si no hubiera la resurrección de Cristo, entonces todo lo que creemos no serviría de nada. Pero ahora Él resucitó. Dice la Escritura que Él fue hecho primicia de los que durmieron, o sea, de todos aquellos que han creído en Jesús y hoy esperan encontrarse nuevamente con Él. Pero este asunto de la fe no es algo intangible, que diga uno, bueno, yo digo que tengo fe. ¿Cómo se puede ver la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe? Lo hemos visto en aquel ejemplo cuando Jesús dice que estaba en una casa enseñando y pues había mucha gente en ese lugar escuchando la enseñanza de Jesús. Tanto que no solo dentro de la casa, sino por las ventanas, en la puerta, alrededor de la casa había una cantidad de gentes y todos estaban apiñados, nadie quería perder su lugar porque todos estaban escuchando el mensaje de Jesús. Y dice que vinieron unos hombres trayendo a un paralítico.
estos hombres tenían la fe, la confianza de que Jesús tenía poder para sanarle. Pero buscaron entrar por un lado, buscaron entrar por otro, la gente no se hacía a un lado. Si no hubieran tenido la fe suficiente, hubieran dicho, no, pues vamos, no se pudo. Pero ellos dijeron, no, debe de haber alguna forma. Y dieron una forma, se subieron al techo, quitaron una parte del techo, subieron al paralítico, imagínense, y lo descolgaron con cuerdas delante de ¿quién? De Jesús. Y entonces Jesús, dice la Escritura en esa parte, entonces Jesús, al ver la fe de ¿quiénes? O sea, la fe se ve. Usted no diga que tiene fe si no mueve los pies. En Santiago nos dice en el capítulo 2 que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Cuando tú tienes fe en que Dios está en control de tu vida, vamos a poner algunos ejemplos para entenderlo, ¿no? Quizás tú no tienes trabajo, quizás tú no tienes empleo y le has estado pidiendo a Dios que te dé un empleo, pero tú en tu corazón debes de tener la convicción de que Él nos escucha y que Él nos responde. Y entonces debes de actuar en consecuencia, actuar confiado en que tú ya tienes ese trabajo porque se lo has pedido a quién. Vamos a poner un ejemplo de la Escritura. Cuando Dios da una promesa, Él la va a cumplir. En tiempos de Jeremías, las cosas estaban muy difíciles. Estaban rodeados del enemigo. Dios ya le había dicho a Jeremías, ¿sabes qué? Mira, esta ciudad va a caer y va a haber problemas y va a ser un tiempo de dolor y de luto y va a haber mucha tribulación, pero después van a regresar. Entonces, una forma de actuar en fe fue que Jeremías, Dios le dijo, compra un terreno. ¿Cómo voy a comprar un terreno si no tengo para comer? Si estás viendo cómo está el asunto, nos van a llevar presos, quién sabe a dónde nos vayan a llevar. Pero Él prometió que iban a ¿qué? Así que delante reunió a los testigos e hizo el trato del terreno y compró el terreno porque Él confiaba en las promesas de ¿quién? De Dios. Entonces la fe debe de verse. Si tú crees que Dios está en control de tu vida, tú debes de actuar en consecuencia. No decir, ay, no puedo, a lo mejor no, ¿y qué tal si no? Hacerlo por la fe que tienes puesta en Cristo. Ahora, la palabra cristiano, la palabra discípulo. Jesús, algo interesante es que Jesús nunca utilizó esa palabra de cristiano. No dijo ir y hacer cristianos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces la palabra discípulo, la palabra cristiano, ¿será un sinónimo? No lo es, porque hablan de dos cosas diferentes. La palabra discípulo en griego, que se traduce, significa algo más allá que un estudiante. Un estudiante va a la escuela, el maestro enseña, él hace apuntes. Si tiene dudas, el estudiante pregunta, el maestro solamente es un facilitador del conocimiento. Pero la responsabilidad de aprender, ¿de quién es? Del estudiante, pero hay una relación solamente así, ¿no? Ahora, un discípulo era algo diferente, no era solamente un estudiante, era alguien que vivía con el maestro, alguien que estaba pegado a él. Un discípulo era un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro. Los fariseos se jactaban de tener discípulos. Y Jesús les decía, una vez que ustedes hacen un discípulo, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Pero Jesús dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era esa levadura? La hipocresía. Sin embargo, Jesús sí pedía que quienes habían creído en Él no fueran solamente de labios, sino se mostraran. Dice, deben de ser discípulos míos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 9.
Mateo capítulo 9, en el versículo 9, dice: ¿ya lo tenemos? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esta acción de levantarse y seguirle implicaba dejarlo todo atrás. No dejar que nada lo mantuviera atado a lo que antes tenía o hacía. Ahora, Jesús nos ha aclarado que hay un precio que se debe de pagar por ser un verdadero discípulo del Señor. Ok. En San Juan capítulo 6. Primero, antes de San Juan 6, vamos a ir a Lucas 14, por favor. ¿Ya lo tenemos? Lucas 14. Vamos a leer desde el verso 25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose dijo. Hoy aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Hay una visión de muchos lugares, y me estoy refiriendo a personas que en su corazón quieren servir a Dios, pero tienen una visión de juntar una multitud, que haya una gran cantidad de personas reuniéndose en el lugar que ellos están presidiendo. Y entre más gente sea, mucho mejor. Pero su visión va enfocada a la multitud. Noten que a Jesús lo seguían ¿cuántas personas? Grandes multitudes. Y entonces Jesús los voltea a ver y les dice, los confronta con una realidad. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces quienes la escuchaban, y si nosotros lo leemos con detenimiento, pues es un desafío demasiado ¿qué? Fuerte, ¿no? Si alguien no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer, a sus hermanos, a sus hermanas, incluso su propia ¿qué? No puede llegar a ser su discípulo. Y dice en el verso 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser. Ahora, en el momento que Jesús habló de esta palabra, hoy pues hablamos de la cruz y siempre identificamos la cruz con Jesús, con su muerte expiatoria. Pero en ese momento, cuando Jesús les dijo, deben de llevar una cruz, la cruz era el instrumento de pena capital romano más denigrante, más humillante y más temido de todos los que estaban ahí escuchando. ¿Cómo vamos a llevar una qué? Una cruz. Si no llevan una cruz, ¿no? Si no toman su cruz, dice aquí, y viene en pos de mí, no puede ser discípulo. Porque ¿quién de vosotros, y aquí vamos a entenderlo, quién de vosotros, queriendo edificar una torre, o sea, algo que quieres edificar, una casa, un cuarto, un local comercial, pues primero te sientas y vas a calcular si te alcanza para qué? Para hacerla. Dice, alguien quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para qué. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, empezó a edificar y no terminó. No sea que después que haya, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera
si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Debe de haber un cálculo de posibilidades, ¿no? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora sí vamos a ir a San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, ¿ya lo tenemos? Versículo 60. Dice, al oírlas, es más o menos el mismo contexto de lo que Jesús les había enseñado, de lo que estábamos escuchando, de lo que debemos de desprendernos para seguir a quién, a Jesús. Al oír estas palabras, la multitud, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto os ofende, esto te deja intranquilo, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. O sea, Él sabe si creemos o no creemos. ¿Y quién la había de entregar? Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás. De esos que se habían comprometido, acuérdense que la gran multitud y Él los desafió y algunos habían tomado el desafío, pero aún de esos, muchos se volvieron ¿a dónde? Se volvieron atrás y ya no andaba con Él. Y entonces Jesús se puso bien triste y cambió su estrategia porque dijo, no, creo que estoy perdiendo adeptos. Dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, si ustedes también se quieren ir, adelante. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta afirmación de Pedro es precisamente un ejemplo de la declaración que nosotros debemos de tener, no solamente una vez en la vida. Hay una idea errónea, ¿no? Cuando a alguien se le pregunta, ¿cuándo fuiste salvo? No, pues hace 20 años que yo acepté a Jesús y ya ahí fui salvo. Esta salvación está presente en nosotros y esa declaración de aceptar a Jesús debe de estar presente ¿hasta cuándo? Hasta ahora y mañana y pasado, hasta que se nos termine la vida natural que tenemos sobre esta tierra, porque la palabra dice, séme fiel hasta dónde y yo te daré. Pero esa declaración de que Jesús es nuestro Señor no debe de ser solamente de labios, o sea, que digas una cosa pero que tu vida indique otra. Debe de compaginar lo que tú dices que crees con lo que tú actúas. ¿Amén? Voy a poner un ejemplo, nadie se me sienta, pero sí medita. Hay algunas personas que a veces piensan que debemos de tener una super fe para algunas cosas, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de esta pandemia, de esta enfermedad, muchos hermanos dicen, no hermano, es que nosotros debemos de tener confianza en que Dios nos protege, no hay que dejar de reunirnos, nosotros aquí es más, no deberíamos usar cubreboca porque Dios está con nosotros. Y sabemos que Dios está ¿con quién? Con nosotros. Pero a veces esas mismas personas de repente ya no vienen, oye hermano, ¿qué pasó? Es que fui a trabajar, es que me iban a pagar un dinero, y es que, entonces, por un lado creemos que creemos mucho, pero por otro, ¿qué pasa? No lo confirmamos con nuestros propios ¿qué? No hay que creer solamente en unas cosas y en otras, no, hay que creer en ¿qué?
en todo. Dice que el discípulo deja todo por servir ¿a quién? A su Señor. Y uno podría pensar, híjole, pues entonces va a estar difícil la cosa. Los discípulos también lo pensaron y algunos de ellos le dijeron a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo por servirte. Lo hemos dejado todo. Habían dejado su trabajo, su casa, su familia. Muchos habían andado ya varios años con Jesús. Dicen, lo hemos dejado todo. Y Jesús dijo, nadie ha dejado en esta tierra algo por seguirme a mí que no reciba, ¿qué? 100 veces más en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Pero a veces creamos un vínculo. Voy a poner otro ejemplo, a veces con la familia que no cree. Y la familia que no cree a veces es un lastre para nuestra vida, porque siempre están en acecho, no porque sean ellos, sino porque el enemigo los usa para hostigarnos de alguna manera, ¿no? A veces la gente que tiene gran parte de su familia que no es creyente y va a venir a la iglesia, le empiezan a decir, no te puedes quedar, es que vamos a ir acá, es que vamos a ir a comprar, ándale, nunca estás con nosotros, siempre estás ahí encerrado, siempre andas con los hermanos y a nosotros no nos ve, y entonces la persona está en un dilema, ¿verdad? Es que mi familia, pero yo también quiero ir a dónde. Pero si esa persona no está firme en su convicción, en su fe, ¿qué va a pasar? Pues va a haber más que darle gusto a quién. Y por darle gusto a la familia, dice, nadie puede servir a quién. A dos amos, porque siempre va a quedar mal con alguno. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Cuál sería nuestra prioridad para quedar bien? Pues con Dios. Porque si tú sigues fielmente a Dios, Dios se va a encargar de tu familia. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Pues háganlo, ¿verdad? No nomás lo digan. Entonces, el discípulo es aquel que ha tomado la decisión de adherirse a Jesús. Pero hay un desafío mayor todavía para el discípulo. Porque dice la Escritura que el discípulo nunca va a llegar a ser más grande que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Quiere decir que el esfuerzo que nosotros debemos implementar es para que la vida de Jesús se refleje en nuestra vida. El discípulo es eso, forma el carácter de Jesús en la vida de otra persona. Entonces cuando dice el Señor, id y hacer ¿qué? Discípulos. No andes solamente invitando y hablando aquí, hablando allá, pero a lo mejor con tu vida alejas a más personas que con tus palabras quieres acercar. Debemos de ir y hacer discípulos no nuestros, sino discípulos ¿de quién? De Jesús. Entonces el cristiano es el que ha puesto su fe en Jesús. El discípulo es el que ha renunciado a muchas cosas por servir a Jesús. Y debe de dejarse transformar por la vida y la imagen de Jesús en su vida. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria hasta la misma imagen como por el poder, como por el Espíritu del Señor. Entonces, esta transformación de gloria en gloria, la palabra gloria representa o significa también la sustancia. Cuando Pablo decía, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. Las mismas estrellas son diferentes en gloria, dice Pablo.
y él no era astrofísico ni había trabajado en la NASA, pero hoy se sabe que cada estrella es diferente, cada estrella tiene diferentes elementos por lo que brilla con una luz diferente. Usted ve las estrellas en la noche y unas son más amarillas, otras son más blancas, unas parpadean, otras son más grandes, otras son más chicas. No importa la distancia a la que estén, significa que su sustancia de cada una de esas estrellas es diferente. Y dice que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria. Quiere decir que va a ir transformándose la sustancia con la que nosotros percibimos y vemos las cosas de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Por cierto, ¿quién se aprendió? A ver si cierta, ratito. Es que fue hace 8 días, ya hace 8 días me lo aprendí. Ya, ahorita ya se me olvidó. Dicen por ahí que lo que bien se aprende, sobre todo las mañas, ¿verdad? Esas no se nos olvidan, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí. Sirve para que le den un repasado con una ojeada rápida. Pero el 2 dice, no os conforméis a este siglo. Esta palabra de conformarse significa tomar la forma. O sea, no te hagas igual que el mundo, en otras palabras. No sigas la corriente de este mundo. No seas igual que las personas que no conocen a quién. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformarse quiere decir tomar otra forma. Ser diferente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que estés seguro, para que estés consciente cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y después, digo pues, por la gracia que me es dada, que ya lo leímos, ¿no? Es la tarea para el ratito. Entonces, el discípulo toma el reto de parecerse cada vez más a su maestro. Por eso es que Jesús en San Juan capítulo 14 dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí pide todo lo que quieres y os será hecho. Habitar, morar, vivir con Cristo. Pero nosotros a veces lo visitamos cada 8 días, ¿no? Pero ya el lunes, mira Jesús, tú por tu lado, yo por el mío. Ahí nos vemos dentro de 8 días. Eso no es permanecer en quién, en Jesús, ni que sus palabras permanezcan en dónde, en nosotros. Había un desafío que no sé quién comentó, de que cada que hagamos algo, primero reflexionemos y digamos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando se te atraviesa uno en el carro y quieres bajar la ventanilla y decirle hasta de qué se va, ¿verdad?, a morir, en ese momento debes de reflexionar y pensar, ¿qué haría Jesús en dónde? En mi lugar. O cuando estás discutiendo con alguien, o cuando estás a punto de robarte algo, ¿verdad? No importa si sea una manzana o si sea algo que... Me encontré un celular, ¿verdad?, y lo apago. Después lo enciendo y me están llame, ya le dije que no me moleste, que no me llame a mi nuevo celular, pero es el dueño, ¿no? Entonces, nos da risa, pero ¿qué haríamos en ese lugar? ¿Qué haría usted si se le prende un celular? Pues quisiera que al hablar encontrara una gente, ¿verdad?, honesta, que le dijera, mira, si yo lo tengo, pongámonos de acuerdo en dónde te lo doy, o dónde vienes por él, o cómo le hacemos. Pero no, ¿verdad? Lo primero es pensar, sacar una ventaja, ¿no? Una forma de decir, lo caído, ¿no? Y además ya lo chupó el diablo. Bueno, entonces, un verdadero discípulo es un creyente en Cristo que a través del Espíritu Santo en su vida va reflejando la vida de Jesús. Bástele al discípulo ser como su maestro. Y vamos a terminar con aquel pasaje
que dice en Gálatas 2:20. Vamos a esperar que todos lo tengan. Entonces, en lo que usted lo busca, voy comentando algunas otras cosas. Es el reto de ser discípulo. Ahora, empezamos con una pregunta. ¿Debería llamarme yo cristiano? Lo que nosotros deberíamos de buscar es no andar diciendo lo que no somos. ¿De qué sirve que yo diga, miren, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, si mi vida no refleja una verdadera relación con Cristo? Deberíamos mejor esperar que la gente nos identifique porque somos seguidores ¿de quién? De Jesús. Como en la iglesia de Antioquía, no fueron los hermanos los que dijeron que eran cristianos, sino que la gente que estaba a su alrededor les empezó a llamar ¿cómo? Cristianos. Entonces, nosotros debemos estar en ese proceso de discipulado, el cual no termina hasta que la obra se hace perfecta. Ya estamos, Gálatas 2:20. Y entonces Pablo, con esa seguridad y con esa certeza, dice, con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerden que Jesús dijo, el que no aborrece incluso su propia ¿qué? Y ahora podemos decir, ya no vivo yo, ya no vivo para mí. Dice, mas no vivo ya no vivo yo, sino vive Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, que dicen en este cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esa debe de ser nuestra actitud, el cual